Sabe que aún las alabanzas que estuvimos entonando, cantando, tienen que ver con el mensaje que estuve preparando, pero sin tener ningún tipo de comunicación con los chicos del grupo de alabanza. Hablamos de verle cara a cara, hablamos de contemplar su hermosura, contemplarlo en los lugares celestiales. Y sabe que mientras estemos en este mundo, en este sistema de cosas, estamos ligados al conflicto. Estamos constantemente enfrentando pruebas, luchas, viviendo experiencias muy lindas también. ¿Cuántos han vivido esta semana una experiencia linda? A ver, no sé, por más que sea algo algo re significativo o algo, una pequeñez. Pero no sé si a usted le pasa que por ahí está tomando mates o algún té en su casa y de repente hay un cantar de un... Y poder cantar te decís, escuchá cómo canta, qué lindo. Fue un momento de placer, donde te percataste de las pequeñas cosas, pero de alguna manera te desenfocaste de las falencias, de las necesidades, de las pruebas que estuviste pasando y disfrutaste un pequeño cuadro que te dio cierto placer en unos minutos. Ver algo terminado, haber terminado algo vos y decir, por fin lo terminé, como cuando terminás de leer un libro, lo cerrás y decís, listo, por fin lo terminé de leer, y sentirte contento con que lo hiciste, rendir el último examen, entregar la carpeta, lo que sea, ¿no? Los que saben de esto, los que se propusieron algo al principio de año y todavía no llegó fin de año, pero ya lo lograron, pero en medio de todo eso hay pruebas en la vida, ¿no? Hay pérdidas, hay ganancias que no se pudieron alcanzar, y en medio de todo eso tenemos una lucha interior. Es aquello que el Señor dijo, la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Y hay una gran diferencia en nosotros, hay como dos grandes mundos, reinos que batallan dentro nuestro, y tiene que ver siempre con lo mismo, lo terrenal versus lo eterno, lo terrenal versus lo eterno, lo que en lo terreno perdemos, pero también en lo eterno lo que ganamos en ese mundo de lo eterno. Y hay una confrontación dentro nuestro. Lo que parece que perdemos en lo terrenal, pero que el Señor enseña que estamos ganando en lo eternal. Lo que allá da resultados, pero acá no hay aplausos, pero en el cielo sí. Y hay dentro, entre la significación que nosotros le damos a ciertas experiencias, o la falta de significación que le damos en lo eterno, pero que el Señor valora muchísimo y tiene repercusión en lo eterno. ¿Sabe que hablando de esto, es que preparé un mensaje llamado El valor de lo eterno? Para que dentro de todo lo que vemos, no seamos desenfocados de la verdadera realidad de lo que es nuestra vida en relación a lo eterno. Y sabe que frente a eso, justo tuve un pequeño comentario de uno de los hermanos de la iglesia que me decía que un predicador dejó una soga larga a lo largo de toda la iglesia y marcó con un papel o con una pintura solamente un pedazo de esta soga, así, chiquito. Y le decía a la iglesia, miren, esta es la línea de tiempo, que podrán ver, no se ve el final de la soga porque sigue después más allá. Bueno, esto es la eternidad. Y este pedacito de la soga del principio es nuestra vida en lo terrenal. Esto es lo que vamos a vivir en este cuerpo comparado con lo eterno de nuestra existencia en el propósito de Dios. Y ahí es donde un poco hablaba de tomar conciencia de lo que significa valorar no solamente lo que pasa acá, sino vivir en el mundo terrenal como teniendo en cuenta que el verdadero valor de nuestra vida y de lo que hacemos tiene que estar en coherencia con el valor que le damos a lo que es eterno. Sobre todo a las cosas que no se ven, que son eternas. Ya lo vamos a ver. Mire, vamos a abrir en Lucas capítulo 12. El Señor va a hacer una confrontación en Lucas capítulo 12. En esta confrontación entre lo terrenal, lo que se ve en la tierra, las cosas que suceden, las costumbres de la tierra, los métodos, las relaciones de poder, los intereses cruzados, a diferencia de lo que es lo eterno, que también está en este mundo terrenal, pero que por estar desenfocados no nos damos cuenta de ese tremendo valor que tiene.
Entonces actuamos a favor de lo eterno o nos dejamos llevar, influenciar por lo que pasa en el mundo terreno. Y nuestras decisiones no dependen del valor que le damos a lo eterno, sino las cosas que vemos y que nos obligan a actuar como se actúa en este mundo terrenal. Ya me va a entender un poco y vamos a ir avanzando un poco más. Fíjese el valor de lo eterno en el versículo 1 al 3. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud. Mire, ahí es uno de los pocos pasajes donde da números. Acá dice millares, miles de personas, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Imagínese la multitud. Entre ellos había gente religiosa, no religiosa, pecadores, no pecadoras a sus propios ojos. Sin embargo, Jesús dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Y dice aquí que es la levadura: hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y todo lo que habéis oído en los aposentos, o sea, en el secreto de una habitación, se proclamará en las azoteas. ¿Y sabe qué? Nosotros somos parte de un reino eternal donde el rey es omnisciente y donde todo lo sabe. Y no solamente todo lo sabe, sino que está dispuesto a poder recompensar a cada uno según haya sido su vida en lo terreno. Y si en lo terrenal fui hipócrita delante de los cielos, esa hipocresía va a sonar en altavoces. Y finalmente no vamos a tener alabanzas del Señor. ¿A qué apunta esto? A que el Señor quiere que seamos personas que vivamos sabiendo que hay un oído que todo lo escucha. Un oído que todo, una mente que todo lo sabe, que es el Señor. Entonces, cuando en lo terrenal pensamos que podemos hacer alianzas, sembrar conversaciones que tengan que ver con generar más poder, ocultar cosas a la gente, en el mundo de lo eterno, eso es vox populi. Eso se escucha en los cielos. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que el valor de lo eterno frente a la hipocresía y a la insensatez del mundo es mucho mayor que lo que nosotros podemos llegar a entender si estamos solamente viviendo en estos intereses terrenales. Lo eterno nos impulsa a ser personas sinceras, transparentes, sin hipocresía. ¿Puede decir amén? Eso lo entendemos solamente cuando le damos valor a lo eterno. Luego, en el versículo 4 al 9, Jesús va a seguir diciendo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Nada más pueden hacer? Uno se pone a pensar, ya te mató, hizo todo. No, porque la vida en lo terreno es ese pedacito de la soga. Luego hay una gran realidad, tan real como este aire que respiramos y lo que podemos tocar con nuestras manos, que sigue en una línea de tiempo sin fin, que es lo eterno, donde allí tiene realmente significación nuestra vida. Ahora, ¿qué dice acá? El versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, diga conmigo, no temáis, pues que valéis más vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. De vuelta una confrontación. Por los temores frente a las amenazas en este mundo terreno, podemos llegar a callar. Si alguien te dice, te prohíbo hablar al Señor, como hicieron con los apóstoles en el libro de los Hechos, con Juan y con Pedro y Juan, sí, cuando sanaron al paralítico y luego los metieron en la cárcel por predicar el mensaje del Cristo crucificado, y luego de azotarlos mucho le prohibieron que hablen el nombre del Señor Jesús.
Pero dice que saliendo ellos estaban gozosos por haber sufrido por causa del Evangelio, y dice que automáticamente que salieron comenzaron y siguieron hablando en el nombre del Señor. Y de vuelta los trajeron y le dijeron, no les hemos dicho, y hasta los azotamos, que no hablen, le prohibimos que hablen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y él dice, díganos ustedes, ¿qué es más necesario? ¿Temer a Dios o a los hombres? ¿Obedecer a los hombres u obedecer a Dios? Porque acá ustedes nos azotan, pero si le negamos al Señor, Él allá nos va a mandar al infierno. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y dice, si yo actúo en mi vida terrena, en base a los intereses de la tierra, en base a los intereses o las relaciones de poder o amenazas, y olvido que hay alguien por sobre todos ellos, que es el que realmente tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno, nunca voy a actuar conforme a lo que realmente debo hacer. ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad es el reino de los cielos. Entonces, en el mundo terreno, actúo según los valores de lo eterno. ¿Por qué? Porque también el valor de lo eterno tiene mayor influencia frente a las amenazas del mundo. Por eso debo hablar sin temor y confesar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si le confieso delante de los hombres, Él me va a confesar delante de los ángeles. Si yo le digo, Él es el Hijo de Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es el Señor, en los cielos, Dios va a decir, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, vengan conmigo, benditos, al reino de mi Padre. Pero si nosotros le negásemos con actitudes o con palabras en esta tierra, por temor a lo que sucede en esta tierra, a las repercusiones, la persecución, la negación de los demás, la burla de los familiares, definitivamente cuando lleguemos allá, Él nos va a decir, nunca los conocí. Y yo no quiero que el Señor me diga, nunca te conocí. Quiero que la gente me diga, no te conozco, no sé quién sos, no acepto tu mensaje, sé que sos una persona XXX, crees en Dios, hablas de Dios, pero cuando vaya al cielo me van a decir, bendito de mi Padre, ven, entra al gozo de mi Señor. Y eso es, creo, el valor de lo eterno que dura más en mi vida que la confrontación con lo terrenal, con mis relaciones humanas diarias. Fíjese que sigue diciendo, del 15 al 21, dice así, en el mismo Lucas 12. Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Diga conmigo, mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que el afán, la ansiedad, y aún menciona el engaño de las riquezas? En el libro de Hebreos también se menciona el engaño de las riquezas. Y sobre todo no tiene que ver con la riqueza o con el dinero, porque el dinero no es malo y la riqueza bienaventurada en Dios es bueno, es un buen recurso para bendecir el reino de los cielos. Pero el amor al dinero y la avaricia, que es casi como una prima del amor al dinero, una prima muy cercana, son los males que aquejan. Es el engaño de las riquezas. Abraham era riquísimo, Isaac era riquísimo, Jacob fue riquísimo, todos personajes como Salomón, David fueron riquísimos, pero tanto Salomón, que tenía tanto, podía decir que todo eso, y las riquezas y todo, era vanidad. No tenía sentido, no tenía capacidad en sí misma la riqueza para darle un sentido a tu vida, al punto de que encuentres tu identidad marcado en la cantidad de bienes que posees. El Señor viene a decir, el Dios encarnado, el que trae la sabiduría del cielo y
de alguna manera la pasa al vocabulario humano para que se entienda. Él dice, la vida del hombre, la identidad, el quién soy realmente, en vista de lo terreno, pero sobre todo de lo eternal, no consiste en la abundancia de los bienes que yo poseo. Pero el mundo hace un contrasentido de este mensaje y él dice, sos lo que tenés, conforme a todo lo que tenés sos. Por eso las personas van a alguien y le dicen, por lo que tiene, es una gran persona, wow, ha logrado muchas cosas. Sin embargo, en lo eterno, en ese pedazo de soga que el Señor ve que es nuestra vida, no tiene connotación eterna nuestra vida en la tierra. Todo lo que podemos alcanzar termina yéndose a la nada o en este mundo de tiempo terrenal y no es de nadie. Lo que yo logro, lo que voy alcanzando. Ahora, ¿puedo tener logros? Dígame amén. De hecho, necesitamos logros. Dios tiene que manifestar su poder en nuestra vida a través de hacer una obra perfecta en nosotros. Por eso vamos alcanzando, por eso no está mal que cada uno se case con su casa, que busque aún, estando casado y no tiene casa, que busque tener su casa, su terreno, un mejor trabajo, un mejor estado económico para su casa, sus emprendimientos, totalmente. Ahora, el tema está en que nuestra identidad no se retroalimente de nuestros logros, sino de lo que Dios dice que somos en su palabra. Cuanto más dependencia y humildad tenemos en nosotros, más la identidad del Hijo de Dios crece en cada uno de nosotros. Ahora, ¿podemos viajar? ¿Podemos tener tiempo de vacaciones con la familia? Totalmente. Pero fíjense esto y le voy a decir algo que es tremendo. Y lamentablemente me ha dado mucha bronca en algunos aspectos de mi vida y me he enojado y he decidido, ¿por qué tiene que ser así? Me he topado con matrimonios o con personas que de repente han tenido logros económicos y al poco tiempo se han separado. Al poco tiempo han destruido su matrimonio y luego la vida de sus hijos en cierta manera. No se olvide que yo soy hijo de padres separados, sé lo que se siente no tener a mamá o papá en casa. Y ¿cómo puede ser posible que por un lado estoy diciendo quiero tener logros, voy a alcanzar mi casa, voy a hacer lo otro, voy a crecer la empresa, y lo que no me doy cuenta es que estoy dejando de lado ciertas cosas esenciales que realmente le dan sentido a mi vida? Cómo por alcanzar cosas en lo terrenal me olvido y descuido mucho lo que tiene que ver con lo eterno. Cómo lo que voy sembrando en lo terrenal no tiene ningún tipo de repercusión en lo eternal. Entonces empiezo a hacer esto y me enfoco en lo que sea, en la empresa, me enfoco en mis propios emprendimientos, en mis deseos egoístas y descuido a mi familia, mis hijos, descuido mi relación con Dios, descuido mi relación con la iglesia, descuido mi servicio a Dios, mi visión en el evangelismo, en mi propio crecimiento espiritual. Y cuando me doy cuenta, mis logros en lo terrenal me han desenfocado de lo eterno. Entonces, cuando se apaga la máquina de lo eterno en mi vida, es como una turbina que le pones off, ¿no? A apagar, y sigue girando, pero ya no está funcionando. Sigue girando, pero no está funcionando. Es cuestión de tiempo para que de repente te encuentres a la deriva, no entendiendo el reino de los cielos, no entendiendo para qué estoy en este mundo, aún siendo cristiano, y diciendo, finalmente la fe ¿me sirve para algo? ¿Cómo? ¿Cómo si te sirve para algo? La fe es todo, es todo. ¿Pero qué pasó? De repente, lo eternal, que es lo verdadero, y lo terrenal, que es en cierta manera la ficción, a ver si alguno me entendió lo que quise decir, termina siendo al revés. Lo que vivo, lo que palpo, lo que puedo tocar, es lo que realmente creo. Y lo que no veo es lo que parece ciencia ficción. No sé si será tan así. No sé si vendrá Cristo, no sé si hay cielo o hay infierno, no sé si habrá una recompensa en los cielos, porque estoy enfocado en las cosas que se ven. El valor de lo eterno frente al engaño de la avaricia. Y por último, frente a la ansiedad y el afán. Fíjese el 22 al 31 que dice, por tanto os digo, dijo a sus discípulos el Señor, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, almacén, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esto está bueno para subrayarlo, ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo de lo terrenal. Pero vuestro Padre del mundo de lo eternal sabe de qué tenéis necesidad. O sea, que tenéis necesidad de estas cosas. Y termina diciendo lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Diga conmigo afán. Ahora diga ansiedad. ¿Cuándo ha tenido ansiedad? Los que nos estamos por casar, bueno, yo ya me casé hace años, ¿no? Pero te agarra la onda de decir, ya me quiero casar. Ya me quiero casar. Y usted, ¿no? Perdón, se me fue. Eso es una gran realidad. ¿Cuántos han planeado un viaje con meses de anticipación? Y querés despertarte y que sea esa fecha. ¿Me entendés, no? Que pase el tiempo y levantarte y decir, hoy es el día de mi viaje. Pasa con los campamentos, pasa con algo que tenés que comprar, pasa con algo que compraste y que te dice, mira, te va a llegar en 3 días, el correo tarda 3 días. ¡3 días! ¡Ah! Nosotros tenemos un sistema de envíos y creo que el 95% de la gente me dice, ¿cuánto va a tardar? 3 días. Le digo, escúcheme, hasta ahora no lo tenía. Espere 3 días, te haga de cuenta que no lo tiene. Y cuando llegue, diga, llegó, qué lindo. No me entienden. Porque la ansiedad ciega el entendimiento de los que estamos en el sistema de lo terreno. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morir? Ah, no, yo quiero ser arrebatado. Pero definitivamente, el cielo lo empezamos a vivir en la tierra, acá mismo, pero lo vivimos en la tierra cuando tenemos el enfoque en lo eterno. Si no, lo terrenal nos desenfoca de lo eterno. El afán y la ansiedad. Lo quiero ya, lo quiero ahora y lo quiero como a mí me gusta. Sin embargo, el mejor método de Dios para poder frenar el afán y la ansiedad, que es parte del combo carnal que tenemos en el cuerpo, es depender de Él. Depender de Él. Sabiendo que los tiempos de Él son los mejores. Que su agenda, no mi agenda, su agenda es lo mejor que nos puede pasar. ¿Puede decir amén? Él hace las cosas cuando debe y no cuando quiere. Nosotros hacemos las cosas cuando queremos y nos mandamos flor de macanas. Para terminar, vaya conmigo porque lo tenemos que leer todos. Si no es acá en la pantalla, es en su Biblia. Y si es de subrayar la Biblia, subraya este pasaje, 2 de Corintios capítulo 4. Uno de mis pasajes favoritos en este tema de lo eterno versus lo terrenal. Tremendo pasaje donde el apóstol Pablo abre su corazón en la carta de Corintios. 2 de Corintios es la carta donde el apóstol realmente se abre y habla de cosas que no va a hablar en ninguna de las cartas que ha escrito. Y él en estas partes, él dice, déjeme leerle más pasaje de lo que había calculado porque me encanta. El versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos débiles, vasijas de barro. Y él dice, el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Diga conmigo, en todo. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pase un poquito más adelante, versículo 16, dice, por tanto, diga conmigo, no desmayamos. Diga conmigo, no.
Antes, aunque nuestro hombre exterior, terrenal, aquí el que tiene que ir envejeciendo, muriendo de alguna manera hasta que lleguemos a la presencia de Dios, dice, aunque el exterior se va desgastando, el interior, el eterno, el que Dios puso, el Hijo de Dios, el que fue regenerado, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora da la clave. Por favor, métaselo en el corazón, atesórelo en su mente. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo terrenal, no enfocándonos en eso, sino las que no se ven, que en el mundo terreno es invisible, pero en lo eternal es tan visible como sea la calidad de nuestra fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son, iglesia? Eternas. Quiero compartir con ustedes una alabanza que marcó mi vida en mi adolescencia. Y para terminar, y ya oramos, cierre los ojos un momento, simplemente escuche. Voy a intentar cantarla de la mejor manera posible y entendible. Ayúdanos a comprender esta tremenda verdad, Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedo hacerlo a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Sí, Señor Jesús. Y que cuando llegue ese tiempo, Dios, podamos realmente recibir la alabanza de tu boca, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona,
si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, yo te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Que he esperado este momento toda mi vida.